Hola Bidding Lovers, hoy vamos a hablar de los tapanudos, qué son, para qué sirven y cómo utilizarlos. Lo primero que vamos a ver es qué son los tapanudos. Son estas piezas pequeñitas, metálicas, con forma esférica, hueca por dentro, no sé si lo veis bien, y que lo que van a hacer es cubrir y ocultar los nudos o las chafas de un hilo o de un cordón que vamos a utilizar para enfilar un collar, una pulsera o pendientes, y tienen una argollita en la parte de arriba para poder unir esta pieza, el tapanudos, el collar, la pieza que hemos montado con la anilla. Lo podemos unir a un cierre, a otra anilla, a un enganche de pendiente, a cadenas. ¿Y por qué los utilizamos? Porque dan un acabado más profesional a nuestras piezas. No unimos directamente, por ejemplo, un hilo de acero a una arandela, sino que lo vamos a unir a través del tapanudos. No unimos directamente un cordón a un cierre, sino que lo unimos a través del tapanudos. Y el acabado es mucho más fino. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo en los distintos casos. Cuando utilizamos hilo de acero, hilo de nylon, hilo de seda para perlas, algún hilo fino, vamos a utilizar los tapanudos que vienen abiertos, que vienen unidos por la parte de abajo, abiertos vienen todos, unidos por la parte de abajo y tienen un agujerito en el centro. Estos se colocan de la siguiente manera: pasamos el hilo por este agujerito siempre de abajo hacia arriba, o sea, desde fuera del tapanudos como hacia la arandela, no al revés, porque si no lo estaríamos poniendo mal. Lo colocamos ahí, lo dejamos bajar y ahora en la punta vamos a colocar una chafa. Las chafas son estas bolitas metálicas que podemos apretar. En algunos sitios los llamáis tachas o grapas. Nosotros chafas porque las chafamos en realidad. Entonces la vamos a colocar lo más arriba posible y la vamos a apretar muy bien con el alicate. Es importantísimo que la apretéis muy bien, incluso que veáis si se desplaza. Si tiene el más mínimo movimiento, aunque la hayáis estropeado, la cambiáis y ponéis otra o la termináis de apretar, pero que quede muy justa. Y ya podéis desplazar el tapanudos hacia la chafa y lo vamos a apretar con el alicate, lo vamos a cerrar. Si queréis, incluso le podéis dar una gotita de pegamento dentro del tapanudos. Y ahora ya con el alicate lo apretamos. Estos tapanudos lo bueno que tienen es que tienen dos argollitas y estas dos argollitas al cerrar se unen y al quedar unidas colocamos la arandela y es muy seguro. De esta forma no se va a abrir nunca. Abrimos la arandela, ya sabéis, lateral, girando para que no se nos deforme, y la pasamos por el agujerito. Aquí ya vamos a colocar el cierre. Cerramos muy bien nuestra argolla y empezamos a montar el collar, la pulsera, la pieza que vamos a crear. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Aquí ya estaría puesto, colocada la parte del cierre. Ahora vamos a enfilar. Cuando terminemos de enfilar nuestra pulsera, nuestro collar, la pieza que estemos haciendo, ya vamos a colocar el otro lado del cierre. Cogemos un tapanudos igual que el que habíamos puesto en el inicio, pasamos el hilo por el agujerito central y lo llevamos bien pegado al final, a la primera bola o a la última bola, a la última pieza que hayamos enfilado. A continuación metemos la chafa por el hilo, a ver si soy capaz de cogerla o no. La metemos y ahora este lado es un poco más complicado de ajustar, porque si la dejamos muy arriba, la pulsera se nos va a quedar floja, o el collar o lo que estamos haciendo se nos va a quedar flojo y se va a ver mucho el hilo. Entonces tenemos que intentar acercar
la chafa lo más posible a nuestro tapanudos, incluso la podéis sacar así un poquito por el lateral, y con el alicate la vamos a apretar muy bien. Aseguraros de meter un poquito el pico del alicate, por eso es importante que sea una punta fina, meterlo un poco dentro del tapanudos, ajustando bien hacia la bola. Nos aseguramos de que hayamos apretado bien la chafa, que no se mueva, empujo para arriba, veo que no se mueve y ya puedo cortar el sobrante del hilo. Y si queréis, como antes, para asegurar, podéis dar una gotita de pegamento dentro del tapanudos, con el alicate plano lo cerráis perfectamente y vamos a colocar la arandela. Si yo pongo aquí la arandela, en este caso esto es cortito, hubiera hecho una pulsera, pero lo que quiero es hacer un collar que es la mitad piedra volcánica y la mitad cadena, para que veáis que simplemente a partir del tapanudos se puede enganchar casi cualquier cosa que se pueda unir con una arandela. Podemos poner, en este caso, una cadena, varias cadenas, podríamos poner varias tiras de colores, siempre utilizando el mismo sistema. Ahora vamos a ver cómo unir varias tiras de piedra. Pero bueno, en este caso, ya os digo, ponemos la arandela, si cerramos directamente tendríamos colocado ya nuestro cierre, pero yo voy a colocar aquí un trozo, a ver, que esté bien cerrada, un trocito de cadena, aseguraros también de que todos los eslabones de la cadena estén bien cerrados. Cerramos bien la arandela y ya tengo montado mi collar, mitad piedra, mitad cadena, rematado con sus tapanudos. En este caso vamos a utilizar un cordón. Ya no podemos utilizar los tapanudos con la abertura central porque este cordón no nos va a caber por el agujero por mucho que insistamos. Cuando utilizamos cordones un poquito más gruesos, los que usamos son los tapanudos que van enganchados por el lateral, van abiertos de forma lateral. ¿Por qué utilizar estos? Precisamente por eso, porque con el otro no nos va a caber. Entonces, estos tapanudos se colocan cuando ya tengo la chafa colocada o el nudo hecho. Los hay de distintos tamaños también, siempre aseguraros de utilizar el tamaño correcto. Este es un hilo de nylon o lo que se conoce por hilo chino también, de 1 milímetro, entonces con el tamaño este pequeño me valdría. Si fuese a utilizar un cordón más gordo, los tengo más gruesos. Este tiene 6 milímetros, este tiene 4 milímetros. Con 4 milímetros me sobra. Con los cordones tenemos dos formas también de colocarlos. O bien poniendo chafa, como hemos visto antes en el acero, podemos poner una chafa, la apretamos y luego colocaríamos el tapanudos. Pero en este caso, porque veáis otra forma diferente de hacerlo, yo tengo ya enfilado mi collar y ahora ya voy a poner el cierre. En este caso ya sí que se puede enfilar el collar y esto ponerlo en el último momento. Así que vamos a hacer un nudo sencillo, lo llevamos lo más al extremo posible, sobre todo porque cuanto más al extremo lo pongáis, menos cordón vais a perder. Lo ajustamos muy bien. En este caso, como es nylon, lo puedo quemar y ajustar. Si es algodón o cuero, pues ya sabéis, como os hemos explicado en muchos vídeos, cómo rematar los tipos de cordones diferentes, daríamos una gotita de pegamento. Quemamos un poco, cortamos el exceso y ahora ya vamos a colocar nuestro tapanudos. Vamos a meterlo igual, siempre dejando las argollas hacia la parte exterior, colocando la bolita hacia el interior, hacia el collar y las argollas hacia afuera. Le damos, si queréis, yo sí que os lo recomiendo, muy poquito, un poquitito de pegamento con un palillín, muy poco, pero lo justo para que se nos quede bien cerrado el tapanudos. Una vez que hemos colocado el nudo dentro, con el alicate lo apretamos muy bien. Es importante cuando lo apretéis
que las dos argollas coincidan en una. Quiero decir que solo veáis un agujerito. Si veis que está torcido, que están los dos agujeros como montados, pues lo ajustáis un poco con el alicate, lo colocáis. Esto es importante porque por aquí vamos a pasar ahora la argolla para colocar el cierre. Entonces, si no nos coinciden bien los agujeros, la argolla no nos va a pasar. Ponemos la argolla, colocamos el cierre en este lado, la cerramos muy bien. Ya sabéis, como siempre, aseguraros de cerrar todas las arandelas, que no queden aberturas. La cerramos y vamos a colocar el otro extremo. Hacemos un nudo, como antes, lo llevamos lo más al extremo posible, cortamos lo que nos sobra. A continuación le damos una gotina de pegamento o, en el caso del sintético, lo podemos quemar para asegurar el nudo y colocamos el siguiente tapanudos de la misma manera. Ponemos el nudo dentro. Podemos apretar con los dedos un poco, terminamos de apretar con el alicate, nos aseguramos de que las dos argollitas, o sea, de que tengamos un agujero perfectamente formado y a continuación vamos a poner la argolla del cierre por el otro lado. Cerramos muy bien y tenemos perfectamente rematado nuestro collar con cordón. Si no hubiéramos puesto los tapanudos, hubiéramos tenido que hacer unos nudos, atar directamente el cordón a las arandelas o al terminal, o al mosquetón, y no queda tan bien rematado como está este modelo. ¿Y qué pasa cuando queremos unir varias tiras, varios collares a uno solo? Por ejemplo, en este caso yo ya tengo preparado uno de los lados. Voy a hacer un collar a 3 alturas, o podemos hacer un collar con 3 vueltas, por ejemplo, y que vaya enroscado. Entonces, ¿cómo lo haríamos para colocar todo esto en nuestro cierre? Con lo que hemos visto hasta ahora, yo sé que ya lo tenéis clarísimo. Este lado ya lo tenemos puesto. Vamos a ver cómo lo haríamos. Unimos los tres extremos, hacemos que los 3 hilos estén a la misma altura y es muy importante que las 3 primeras bolas estén exactamente a la misma altura. Muy importante, no se nos puede quedar ninguno de los hilos más largo ni más corto, porque si no nos pasaría esto, ¿de acuerdo? Y una vez que coloquemos nuestro cierre, se va a ver un trozo de hilo. Muy importante que vayamos tirando y que las 3 o las 4 o las 10 o todas las que queráis poner estén a la misma altura. A continuación, lo que vamos a hacer es meter todos nuestros extremos por una chafa. Aquí sí que con un poquito más de paciencia metemos los 3, que no se nos quede ninguno fuera, por una chafa. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos y nuestros consejos, suscribiros al canal, dadle a me gusta, no os cuesta nada y a nosotras nos motiva para seguir subiendo vídeos y explicándoos trucos y consejos. Llevamos la chafa bien hacia las 3 primeras bolas. Con el alicate, punta plana, vamos a aplastarla muy bien. Como hemos visto hasta ahora, bien aplastada. Aseguraros de que los hilos no se mueven. Si yo tiro, no se mueve ninguno de los hilos. Y vamos a poner el tapanudos. En este caso pondríamos también un tapanudos de los que tienen la abertura lateral. ¿De acuerdo? Porque, bueno, estos son finitos. A lo mejor sí que me cabrían por uno de los de agujerito central. Pero me es más fácil cuando tenemos muchos hilos tenerlos ya chafados, ya sujetos y después poner el tapanudos. Si queréis, pues como os dije antes, podéis dar una gotita de pegamento al tapanudos, metemos la chafa bien dentro
nos aseguramos que todos los hilos queden metidos en el tapanudos, gotina de pegamento y con el alicate apretamos. Apretamos bien, cerramos bien y volvemos a ver que los dos agujeritos, las dos tapas, me coinciden en el mismo agujero. En el caso de que tenga dos, si solo tuviera uno, pues nada, perfecto. El agujerín, por ahí pasamos la argolla. En este caso, como son dos, las dos tapas son simétricas, nos tiene que coincidir el agujero. Cortamos todos estos hilos que tenemos aquí y si es nylon, como en mi caso, podemos quemar un poco para rematar. A continuación ponemos ya la argolla y el cierre. Cerramos muy bien la argolla y aquí ya tendríamos rematado y acabado el collar de 3 vueltas o de varias vueltas de cristal o con el material que queráis y fijaros qué acabado tan chulo tiene, además de seguro. Por supuesto que podemos hacer también pendientes rematados con el mismo sistema. Lo que vamos a variar es la pieza final. En lugar de una arandela y un mosquetón, como hemos visto con los collares, o unido a una cadena, lo vamos a rematar en un enganche de pendiente, en este caso en un arpón, el modelo que queráis. Hacemos el esquema de pendiente, en este caso son cristal facetado de 4 milímetros, yo he hecho este esquema. Vamos a colocar, como tenemos dos hilos finales, está enfilado con hilo de acero, vamos a pasar los dos extremos por la chafa y llevamos la chafa, la ajustamos lo máximo posible a las dos primeras bolas. Vamos a empujarla y que nos quede lo más cerca posible de las dos primeras bolas. En este caso, si queréis que se vea más el hilo, bueno, ya sabéis que los pendientes sí que nos dejan jugar un poco con los largos y con los diseños. Pero bueno, yo no quiero que se vea mucho el hilo, así que lo voy a ajustar lo más posible. Aprieto con el alicate, aprieto muy bien. Como hemos estado diciendo, me aseguro de que mi chafa no se mueva y lo que vamos a hacer a continuación es cortar lo que nos sobra del hilo de acero. Lo cortamos. Vamos a utilizar el tapanudos con la abertura lateral. Vamos a dar una gotita de pegamento dentro, pegamento siempre de bisutería, que sea totalmente transparente. Ajustamos, metemos bien la chafa dentro del tapanudos, lo ajustamos un poco con los dedos y ahora terminamos de apretar con el alicate. Ahí ajustamos bien, dejamos bien libre nuestro agujerito por donde ahora vamos a poner el arpón. En este caso, los arpones normalmente se suele abrir, la argolla que tiene se suele abrir, entonces la giramos para no deformarla, siempre lateral, metemos el extremo, el alambre por la argollita del terminal, del tapanudos y lo vamos a cerrar bien. En caso de que vuestro enganche no tenga abertura, o sea, no se abra la arandela, tendréis que utilizar una arandelita aparte. ¿Veis? Así quedaría rematado el pendiente con el tapanudos.